Bueno, vamos a hacer un repaso del práctico número 8. Vamos a ver un poco del práctico, ¿sí? A medida que se van conectando los chicos. Veamos. Ahí les comparto mi pantalla. Ok. Práctico número 8, que habla de ficheros, ¿sí? El ejercicio número 1 dice crear las funciones para crear un archivo de texto, abrir y mostrar contenido de un archivo de texto y guardar datos en archivo de texto. Yo le había pasado la otra vez, a ver, ¿qué saco esto? Bien. Algunas ayudas con respecto a esa parte, ¿sí? Con respecto a la escritura, yo le había pasado esta parte. Escritura, lectura y cómo añadir información a un archivo ya creado, ¿sí? Añadir al final de un archivo, ¿sí? Y básicamente es medio parecido, ¿sí? Pero cuando hacemos un open, añadimos un parámetro. En el caso para escribir un archivo, le pasamos la W de escritura. En el caso para leer un archivo, agregamos la R de read. Y en el caso para agregar datos al final, le agregamos una A de append. Si ustedes observan, es más o menos más de, son muy parecidos, ¿sí? Para hacer esto necesitamos sí o sí utilizar este módulo, ¿sí? Y vamos a usar la sección open de este módulo. Para la escritura hacemos open, la dirección del archivo, les pasamos el parámetro W, ¿sí? Eso va a quedar dentro de la variable que se llama fichero. Y a la vez llamamos al método, después luego tenemos que hacer fichero punto y el método write y le pasamos el texto que queremos que se grabe dentro de ese archivo. Y por último cerramos el archivo. Para la lectura, lo mismo. Fichero, open, le pasamos la dirección donde está nuestro archivo, pero con la R de read. Leemos, fíjense en que el texto, hacemos fichero.read y se lo asignamos a la variable texto. ¿Sí? No se olviden de cerrar siempre el archivo, fichero.close. Y por último, lo que recuperamos el contenido de ese archivo, lo imprimimos. Para la escritura, pero para la escritura al final del archivo, para agregar datos al final del archivo, es igual que la escritura, pero va con el parámetro A. Hacemos fichero.write, lo que queremos agregar, y por último cerramos el archivo. ¿Qué decía el ejercicio número 1? Veamos. El ejercicio número 1 decía crear un archivo de texto, abrir y mostrar el contenido del archivo de texto y guardar datos en el archivo de texto. ¿Sí? Bueno, veamos acá, en esta parte. Ahí está. Yo el ejercicio número 1 lo separé en 3 funciones. ¿Sí? Una para crear el archivo, ¿sí? Otra para guardar datos en el archivo, en este caso al final, y por último, abrir y mostrar el contenido del archivo. ¿Sí? Veamos. Para crear el archivo, creo una función con def
el nombre de la función, crear archivo, y le paso la ruta. La ruta me va a indicar dónde está ese archivo. Ya vamos a ver que voy a crear un archivo dentro del drive, ¿sí? Digo fichero.open, la ruta del archivo, y con W le digo que va a ser una escritura. Pero fíjense, yo voy a crear un archivo vacío, porque yo quiero crearlo nada más. Por el momento quiero crearlo y lo quiero crear vacío. ¿Sí? Por último, lo cierro. ¿Sí? Hagamos la lectura del archivo. ¿Sí? Creo una función que se llama lectura archivo, le paso la ruta, ¿sí? Hago fichero igual open, la ruta del archivo, y le paso la R de read, leo el contenido del archivo, cierro el archivo, y esa función me va a devolver el texto de ese archivo, return. ¿Sí? Ahora, hagamos una cosa. Yo quiero añadir información al archivo. Recuerden que el crear archivo me lo va a crear vacío. ¿Sí? Entonces, al creármelo vacío, cuando yo digo añadímelo al final, es como que me lo va a añadir al principio. ¿Sí? Porque el archivo está creado, pero no tiene nada de información. Veamos una cosa acá. Le paso la ruta del archivo a esa función, hago la apertura, hago el open, la ruta del archivo con el parámetro A. Acá yo utilicé una librería que se llama, no sé si conocen lo que es Lorem Ipsum. ¿Conocen lo que es Lorem Ipsum o no? Es lo que te crea un texto por defecto, ¿que no? Sí, crea un texto así de este estilo. ¿Sí? ¿A dónde está? A ver. Así. ¿Sí? Es un texto que está, creo que en latín, y es en forma aleatoria y mucho sentido no tiene. ¿Sí? Entonces yo dije, bueno, voy a utilizar voy a utilizar una librería, que en este caso se llama un módulo, que se llama Lorem. ¿Sí? Pero para utilizar esto, vamos a instalar un paquete. ¿Sí? ¿Qué es un paquete? Vieron que nosotros muchas veces hacemos referencia a los módulos. Bueno, por defecto el Google Colab es como que ya lo tiene instalado a esos paquetes para que nosotros podamos usar los módulos de ese paquete. En este caso, nosotros no tenemos instalado el paquete de Lorem. ¿Cómo hago para instalarlo? Fíjense acá arriba, en la primera sección, yo puse pip install Lorem. Es lo primero que tendría que correr para poderlo usar. ¿Sí? Entonces vengo, le doy acá, y fíjense que está descargando el paquete. Ese paquete lo que va a hacer es bajarme todos los archivos de Python que tienen el módulo Lorem para que yo lo pueda usar. Cuando nosotros hacemos, hay veces, a ver, creo que acá tenemos un ejemplo, fíjense. Cuando nosotros, por ejemplo, usamos el módulo de Beautiful Soup, por defecto Google Colab ya lo tiene instalado, así que no hace falta que yo lo instale. Pero si yo quisiera instalar un paquete para hacer uso de otras cosas, de otros programadores o de otra gente, esta es la forma, con pip install y el nombre del módulo, el nombre del paquete. ¿Sí? Esa es la forma de hacerlo. Bueno, para utilizar el módulo Lorem, yo sí tengo que hacer correr primero esta parte. ¿Sí? Ya lo hice correr y fíjense en lo que hace. Acá tengo un ejemplo de cómo puedo crear una oración, un párrafo o un texto. ¿Sí? Y yo agarré acá para que ustedes lo puedan ver. Estoy haciendo un print de lo que tiene
la oración, el párrafo y el texto. Lo ejecuto. Fíjense, si yo quiero una oración, me tira una oración. Si quiero un párrafo, me tira un párrafo. Y si quiero un texto, me tira un texto. ¿Sí? Es un texto aleatorio en latín que yo lo voy a utilizar para crear mi archivo. ¿Sí? Si ustedes no se quieren complicar mucho y quieren ponerle un texto por defecto acá, o sea, reemplazamos esta línea así. Texto al final, un hola mundo. Es lo mismo. Sí, Con ese, para instalar, o sea, en para instalar nuestro, eso, sí, en el Google Colab. eso se utilizaría solo en el Google Colab o en cualquier IDE. En este Oh, caso, generalmente, cuando nosotros queremos utilizar, por ejemplo, Beautiful Soup, ¿sí? Supongamos que no estamos trabajando en Google Colab. Instalamos Python en nuestra máquina y no tenemos instalado por defecto el paquete de Beautiful Soup. ¿Qué tenemos que hacer? Instalarlo. ¿Cómo instalamos el paquete Beautiful Soup? Va a ser muy parecido a esto. Eh, va a ser pip install y el nombre, perdón, del paquete. Esto lo van a sin ver el signo de exclamación. sin el signo de exclamación. En este caso, el signo de exclamación lo pongo porque es específico para Google Colab. ¿Sí? Ah, y este funcionaría para cualquier IDE o de todas formas tendría que buscar si en la que estoy usando funciona así. En este caso, esto es específico para, a ver, nos paremos que estamos trabajando sobre Google Colab. Sobre Google Colab van a tener que poner el signo de admiración, pip install y el nombre del paquete. ¿Sí? Ahora, si nosotros trabajamos fuera de Google Colab, ¿sí? Con otro IDE, ¿sí? Si es que tenemos instalado Python en nuestra máquina, tenemos que hacer esto. Nos vamos a una consola, ¿sí? Y se pone pip install el nombre del paquete. Le das enter y lo que va a hacer es descargar el paquete. ¿Ok? Sí, bien. Bien. Gracias, Si profe. tengo, si tengo un segundo y me da tiempo, y les puedo mostrar cómo instalar Python desde cero en la máquina. ¿Sí? Bien. Gracias, profe. Ok. Bueno, como le dije, para crear el archivo yo necesito texto. Entonces, ¿qué hice? Utilicé este módulo que se llamaba Lorem, ¿sí? Pero para eso tengo que instalarlo con pip install Lorem. Y bueno, y acá lo usé, ¿sí? Pero si ustedes no lo quieren usar, no hay problema. Directamente pueden hacer, como les dije, texto, hola mundo, y ya está. Si lo quieren usar, bueno. ¿Sí? Hago fichero.write, el texto que me generó, y lo cierro. ¿Ok? Ahora, vamos a ver nuestro Google Colab. Perdón, me voy a mi unidad. Acá. Para el práctico número 8 yo le subí, en el Google Colab, le subí estos archivos. ¿Sí? Fíjense que dice Files TP8, de seguro lo van a necesitar. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. Bien, yo lo que voy a hacer acá, ¿sí? Con mi código, voy a hacer que me cree un archivo. ¿Sí? Ese archivo lo que va a tener es un archivo de texto. ¿Sí?
¿Cómo hago para que yo pueda acceder primero a mi Drive? Vengo acá, a esta parte. Ahí. Me va a pedir permiso si es que para que pueda acceder al Drive. Entonces yo le voy a dar permiso. Vengo acá, le digo que me quiero conectar con mi Google Drive, lo confirmo. Va a demorar un ratito hasta que monte la unidad y fíjense en que ya tengo acceso a mi Drive. Pero para ver mis archivos tengo que ir Drive, My Drive, y ya puedo ver. Acá tengo la carpeta que tenemos compartida entre nosotros, Colab Notebooks, y fíjense en que ahí están todos los archivos. ¿Sí? Yo dentro de esta carpeta voy a crear el archivo. Bueno, volvamos a lo que es el código. La ruta para llegar hasta ese lado va a ser, fíjense, ahora creo dev principal, ¿no? Va a ser, la ruta del archivo va a ser /content /drive /mydrive, que tengo acá, Colab Notebooks, que la tengo acá, y por último el nombre del archivo, que va a ser prueba, o si quieren le ponemos ejercicio 1.txt. ¿Y qué voy a hacer acá arriba? Creo el archivo con la ruta, utilizo la primera. Voy a añadir información a mi archivo, pero le tengo que pasar la ruta. Y por último, voy a leer mi archivo. Lectura del archivo, le paso la ruta, pero eso me devuelve un texto, y eso lo guardo en la variable texto. Y por último, hago print del texto. Al último, ejecuto principal. Hasta ahí, hasta antes de ejecutar. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Sí, profe. Bien. Bueno. Voy a ejecutar, ¿no? Vengo y ejecuto. Acá. Vengo y ejecuto. Fíjense que lo que hizo es mostrarme el texto acá al final. Ok, ahí lo repasamos. Un segundo. Fíjense que me devolvió el texto, ¿no? ¿Sí? Algo creó y me devolvió el texto. Pero yo quiero verificar que realmente me lo haya creado. Voy a venir acá a mi Drive y fíjense que acá tengo ejercicio 1.txt. Lo voy a abrir, ¿no? Y ahí tengo el texto. El mismo texto que yo acabo de mostrar acá. Lindo, ¿no? Interesante el ejercicio. Bueno, ahí me preguntan cómo hacer para conectar con mi Drive. Bueno, vamos a... voy a desmontar la unidad del Drive, ¿sí? Fíjense que acá me aparece desmontar Drive, ¿sí? En esta parte. Ahora me aparece desmontar Drive, ¿sí? Lo voy a desmontar para que se vea. Voy a revocar el acceso. Ahora lo voy a volver a conectar. ¿Sí? Probemos sin montar. Van a ver que me va a dar un error. Lo ejecuto el código y me dice, perdón. Cuando yo desmonto, ¿sí? Una unidad es como que se reinicia todo. Entonces tengo que hacer de vuelta el pip install de Lorem.
Ahí está. Voy a intentar ejecutar este ejercicio y fíjense que me dice que no tiene acceso a ese directorio. ¿Sí? Porque yo no monté la unidad. Ahora voy a montarla la unidad. Vengo acá. Perdón. Presten atención, ¿no? ¿En qué parte es? Vengo acá. Vengo acá. Y le doy clic a esa parte. ¿Sí? Vengo acá. Me va a preguntar si quiero conectarme con mi Drive. Le digo que sí. Bien. Y fíjense que ya tengo acceso a mi Drive. ¿Sí? No se olviden de que es Content, Drive, My Drive, ¿sí? Y de acá donde la carpeta que ustedes quieran, ¿sí? Y después, bueno, el nombre del archivo. Si ustedes no tienen esta carpeta, le va a tirar error. Tienen que tener creada esta carpeta. O si no, directamente que lo cree. Fíjense, no lo voy a hacer por una cuestión de... Es que no se vean mis archivos. Pero si no quieren guardarlo en una carpeta, pueden hacer directamente ahí. ¿Sí? Pero bueno, yo quería que lo cree en la carpeta que tenemos compartida entre nosotros. ¿Ok? Eso sería el ejercicio número 1. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Si no, avanzamos con otro ejercicio. ¿Dónde está? Esto lo voy a sacar. Quitar. ¿Avanzamos? No los escucho, chicos. Ok, avancemos. Bien, bien. Yo me quedo con la duda de que si se entendió o no se entendió, pero como ustedes no me dicen nada, entonces yo prefiero preguntarles. ¿Sí? ¿Se entendió el ejercicio 1? No tiene mucha ciencia, es lo que vimos en la clase pasada, ¿sí? La única diferencia que pusimos acá es que lea un archivo del Drive, ¿sí? Le damos permiso y después hacemos referencia al archivo. Bueno, el ejercicio número 2. ¿Qué dice el ejercicio número 2? Dice, crear un programa que lea una lista de personas cuyos datos son DNI, apellido y nombre. Contenido es un archivo CSV. Los liste en orden alfabético y muestre el resultado del ordenamiento. Bueno, vamos a agarrar y vamos a avanzar. Yo este ejercicio lo hice a media, pero ¿por qué? Porque solamente desarrollé la parte más importante, que es la del fichero. Ya ustedes la otra parte ya la saben, ¿sí? O la deberían saber, ¿sí? Para hacer eso, lo que voy a hacer es subir me voy a bajar un ratito estos archivos. Me los voy a descargar. Los voy a guardar. Voy a pegar acá. Lo extraigo. Acá. Con el que voy a trabajar primero es uno que se llama personal CSV. ¿Sí? Y tiene esta información. DNI, apellido, nombre. Es un archivo CSV. ¿Sí? Lo puse delimitado por coma nomás, no por punto y coma. ¿Pero por qué?
Porque el Google Colab trabaja bastante bien, parece, con archivos separados por coma, no por punto y coma. ¿Sí? Solo por esa cuestión. Fíjense en que tenemos el encabezado del archivo, que DNI, apellido, nombre, y después tenemos los datos. ¿Sí? Yo puse esos datos de ejemplo. ¿Sí? Bueno, lo que voy a hacer es subírmelo para trabajarlo. Vengo acá para ver los archivos. ¿Sí? En esta sección, ustedes tenían dentro del Colab, ¿sí? Pueden acceder a los archivos, files, ¿sí? Y ustedes pueden subir algún archivo con el que van a trabajar. Fíjense que acá le digo que voy a subir, le digo que en este caso está en el escritorio, y voy a trabajar con personal CSV. Open. Tengan ojo con lo que le dice acá. Recuerden, todos los archivos, ¿sí?, van a ser borrados cuando el runtime es reciclado, ¿sí? Supongamos estamos trabajando con el Google Colab, cerramos después, guardamos el archivo y después volvemos a levantar el Google Colab y ya no van a estar los archivos que nosotros subimos, ¿sí? Así que lo van a tener que volver a subir. Es así. Supongamos, estoy trabajando con el Google Colab, subo 2 archivos, ¿sí? Bien, trabajo, todo prueba, hago todas las pruebas, perfecto. Cierro el Google Colab, apago la máquina, después vengo y quiero trabajar de nuevo con esos archivos y ya no van a aparecer. ¿Por qué? Ya fueron reciclados. ¿Sí? Así que tengan en cuenta eso. Acá está mi archivo. Fíjense en que personal CSV lo abro y acá me muestra esa información: DNI, apellido, nombre y los datos. ¿Sí? Lo mismo que yo le estaba mostrando acá. ¿Sí? Vamos a ver cómo leo un archivo CSV. ¿Sí? También yo les pasé la forma de leer un archivo CSV. ¿Sí? Acá tienen la forma de escribir un archivo CSV, de leer un archivo CSV, y de 2 formas distintas de trabajarlo con diccionario o con listas. ¿Sí? Las primeras son con listas y las 2 siguientes son con diccionarios. Yo le mostré el ejemplo. Y yo le dije, ese código que está ahí es tomado tal cual de lo que está en la teoría. ¿Sí? Volvamos al ejercicio número 2. Para leer un archivo CSV, le tengo que indicar, primero, hago el import del módulo CSV. ¿Sí? Luego, voy a crear una función que se llama def principal, para a donde está mi programa principal, y hago open el nombre del archivo. ¿Sí? Como está en esta parte, no hace falta que le dé una ruta completa. En este caso no está dentro de mi Drive, está dentro de mi Google Colab. ¿Sí? El carácter que me marca la finalización de línea va a ser /n, que yo le decía que era el enter, era este carácter que yo le mostraba la otra vez. ¿Sí? En Windows es necesario, bueno, tiene como 2 caracteres de control para decir, mira, acá termina la línea y después continúa una línea abajo. ¿Sí? Bueno, en este caso nosotros tenemos solamente un carácter, el /n, que nos va a indicar que hasta ahí termina nuestra. Veamos acá, por si no queda claro. Yo tengo que indicarle, ¿sí?, que entre esta fila y esta fila
este caso nosotros tenemos dos caracteres, pero en Windows, esto es específico de Windows, ¿sí? El CR y el LF, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos con otros sistemas operativos, en realidad esos dos caracteres en realidad son uno solo, ¿sí? Por eso es que solamente hacemos referencia al /n, ¿sí? Por otro lado, tenemos que indicarle cuál es el delimitador que separa campos, ¿sí? En este caso, el delimitador que separa campos es la coma, ¿sí? Por eso hago open el nombre del archivo, personal CSV, cuál es el delimitador de filas, todo eso va a parar a la variable CSV files, ¿sí? Ahora, voy a leer la información de ese archivo. Entonces voy a utilizar el módulo que importé CSV, csv.reader, le paso el archivo que yo creé acá arriba y le indico que el delimitador es la coma. Esto es un poco innecesario porque por defecto el delimitador en Python, ¿sí?, es la coma. Yo podría hacer directamente esto. Pero por una cuestión para que se vea, lo pongo. Ahora, ustedes se fijaron que este archivo tiene un encabezado, DNI, apellido y nombre. Yo no quiero ordenar, porque el ejercicio me dice crear un archivo que lea una lista de personas cuyos datos son DNI, apellido y nombre, contenido en un archivo CSV. Los liste en orden alfabético y muestre el resultado del ordenamiento. Yo no quiero que me tenga en cuenta el encabezado, ¿sí? Para eso, ¿qué voy a hacer? Puede ser que mi archivo no tenga encabezado, ¿sí? Puede ser que sea así directamente. Pero en mi caso sí tengo encabezado. Entonces yo quiero que no me tenga en cuenta el encabezado, que lo descarte, ¿sí? Para eso, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer next y le paso esta variable que creé acá arriba, reader, ¿sí? Fíjense que ahí les comenté, descarto el header. ¿Cómo, Ahora, profe? ¿no se entendió ¿Puede, esa parte? ¿La puede volver a explicar? Viste que este archivo tiene un encabezado, ¿no? DNI, apellido y nombre. Sí. Bueno, yo lo que estoy haciendo es leer ese archivo CSV, pero cuando me lo lee, me lee todo esto completo. ¿Qué dice el ejercicio? Que ordene los datos alfabéticamente. Si yo no descarto el encabezado, me lo va a ordenar también al encabezado. Lo toma como si fueran, como que tuviera. Es que en un CSV, generalmente la primera fila es como descriptivo de cuáles son los campos, ¿viste? Pero forma parte de los datos. Yo no quiero que me ordene esta fila. Yo quiero que me ordene de acá para abajo. Para hacer eso, voy a hacer next y le paso el reader. Con eso voy a descartar el header. Lo descarto a este. A esta fila las voy a descartar. Ya va a ver si es que no hago ese. Si agarro y comento, lo probamos de las dos formas. ¿Sí? Si lo comenta, ordena también alfabéticamente el Exacto, coso. lo va a tener en cuenta el header. ¿Sí? Así que Ah, hay que eso lo que tenerlo. hace es, solo me salta la Lo, siguiente línea. lo que va a hacer es saltar descarta la primera y de ahí para abajo lo tiene en cuenta. ¿Sí? Por Sí, eso hay que estar atentos si es que tu archivo tiene o no tiene encabezado.
Y en caso de que ¿sí? yo quisiera comenzar desde la tercera, porque le pongo tiene 2 encabezados. Y podría tener dos encabezados difícilmente, ¿no? Un CSV o tiene un encabezado o no lo tiene, pero dos no lo tendría. Está Eh, bien. Difícilmente tendría dos encabezados, ¿sí? Y probemos si es que le ponemos next, next. ¿Te parece? ¿No probemos? Bueno, Bueno, con esto voy a descartar el header. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que ordenar lo que yo lea, ¿sí? Entonces yo voy a venir y yo voy a leer, ¿qué cosa? Esta información. Veamos acá. Yo voy a probar, voy a comentar todo esto. Voy a comentar todo esto con, perdón, control ahí. Voy a hacer un print de header. Vamos a probar. Fíjense en lo que me devuelve, ¿no? ¿Sí? Es como que crea un objeto, ¿sí? Ahora yo voy a hacer una lista con ese objeto. Voy a hacer list, o sea, con el contenido que hay dentro del reader, voy a crear una lista y directamente lo muestro en pantalla. Veamos lo que hace. ¿Vieron lo que hizo? Me transformó ese reader, lo pasé a una lista para que me cree una lista y me hizo esto. ¿Ok? Ahora, voy a agarrar y voy a omitir la primera fila, ¿sí? Y ejecuto. No me tuvo en cuenta el encabezado. Lo voy a hacer 2 veces, ¿sí? Y ejecuto. Me saltó la otra fila. No me consideró ninguna de las 2 primeras, la saltó. ¿Sí? Bueno, hasta ahí lo que nosotros hicimos es leer el contenido de este archivo CSV. Ahora yo lo tengo que ordenar. ¿Cómo puedo ordenar? Nosotros ya vimos allá por el práctico número 3 o 4, cuando empezamos con Python, yo le mostré una función que se llama sort. ¿Se acuerdan de eso o no? sí, profe. Sí, ¿no? Bien. ¿Qué voy a hacer? Pero yo tengo que tener una lista para poder ordenar. ¿Sí? Por eso es que hago lista igual a list y le paso el contenido del reader. ¿Ok? Perdón que esto... Un segundo. Voy a volver a la versión. Ahí está. Por eso es que hago esta sentencia. Al reader lo transformo en una lista. ¿Sí? Ahora, recuerden que nosotros teníamos listas de este estilo. A ver, ¿dónde está? Teníamos lista igual a 2, 3, 5. Voy a poner 5 acá. ¿Sí? Lo voy a hacer mucho mejor. Acá. Hola. Fíjense, si yo quiero ordenar esa lista alfabéticamente, voy a poner lista.sort y después voy a hacer print lista.
¿Sí? ¿Qué va a hacer? A esta lista que tengo acá, me la ordena alfabéticamente, de menor a mayor. ¿Sí? Y va a quedar dentro de la misma lista. Ahora fíjense cuando le doy play. Me lo ordenó alfabéticamente. ¿Sí? Ahora, nosotros acá, fíjense que tenemos lista de este estilo. Voy a volver a comentar esto. Control. Veamos cómo es nuestra lista. List. Fíjense en cómo son nuestras listas. Son listas de listas. ¿Sí? Este elemento 0, ¿sí?, de esta lista más grande, es a la vez una lista. ¿Ok? Entonces yo no puedo ordenar directamente. Yo le tengo que decir, encima yo tengo que ordenar primero por apellido y luego por nombre. Eso significaría ordenar alfabéticamente. Bueno, sort me permite indicarle qué campo necesito yo tomar para el ordenamiento. Pero para eso tengo que tener una lógica, ya que acá les muestro. ¿Sí? Supongamos, veamos este código. Supongamos, chicos, que yo quiero ordenar voy a poner acá a ver ahí, ahí lo vamos a dejar. Supongamos que yo quiero ordenar esta lista, ¿sí? La quiero ordenar, pero considerando la longitud de cada palabra. ¿Sí? Fíjense en lo que voy a hacer. Voy a agregar un parámetro a sort, ¿sí? Y voy a decirlo que lo haga por la función len, que ustedes ya la conocen. Eso que me devolvía a len, la cantidad de caracteres que tiene una cadena de caracteres. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ordenar esta lista considerando esta función. Ahora, veamos lo que me devuelve cuando yo ordeno. Lo que debería devolver sería, primero va a ir hola, porque tiene 4 caracteres. Después va a ir mundo, porque tiene 5. Y después van a ir todos estos signos de admiración, porque tiene muchísimos más caracteres. ¿Sí? Veamos lo que hace. Efectivamente, ordena de esa forma. ¿Por qué? Porque yo le dije que para que me ordene va a considerar esta función. Esta función, ¿a quién se le aplica? A cada elemento que va a ordenar. Y se fija, mirá, le aplica length a mundo, length a hola, length a estos signos. Eso le va a tirar un número y empieza a comparar. Eso ya lo hace internamente. Pero yo necesitaba que ustedes entiendan la lógica de esto. ¿Para qué? Veamos para qué. Yo acá generé 2 funciones adicionales. Tráeme el apellido y tráeme el nombre. Y le paso la fila. Bueno, de esa fila quiero que me tomes el elemento, para esta función quiero que me tomes el elemento que está en la posición 1. Y para getNombre quiero que me traigas lo que está en la posición 2. ¿Para qué hago eso? Y ahora cierra todo. Vengamos acá.
A ver. Ahí. Bueno, fíjense en que creo la lista, ¿no? Con reader. Hago list y le paso al reader. Ahora, yo voy a ordenar por qué primero. Por apellido. Entonces hago lista.sort, le paso el atributo key y le digo, utilízame esta función, este apellido. ¿Qué va a hacer eso? A cada elemento que yo tengo en esta lista, ¿sí? Acá se va a ver acá abajo, ¿sí? A cada elemento que yo tengo, en este caso tengo este elemento, a cada elemento le va a aplicar esta función. Y me va a devolver un valor. Y ese valor es el que se va a ordenar. Y sobre ese valor va a ordenar. Entonces le digo, tráeme el apellido. Y eso me ordena primero por apellido y me modifica la lista. Luego, ¿qué hago? Hago lo mismo. Le hago lista.sort, pero ahora ordenámelo por nombre. Pero nombre ya no toma el primer elemento, el elemento que está en la posición 1. ¿Sí? Toma el elemento que está en la posición 2. Acá está, posición 1, posición 0, posición 1, posición 2. Con eso ya ordené la lista. Por último, yo hago un print de lista para que se vea nada más. Pero acá le queda mostrar la información a desarrollar por ustedes. Le doy play. Veamos lo que hace. Me tendría que devolver primero Castillo y después Pérez, ¿no? Veamos acá. Ahí está. Castillo y luego Pérez. Y lo que hizo es leerme este archivo CSV que le estoy mostrando acá, me lo termina ordenando alfabéticamente, primero por apellido y luego por nombre. ¿Se entendió? Sí, profe. Los demás chicos, ¿qué pasa que hoy día no hablan? Encima somos re poquito hoy día. ¿Se entendió?